El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. La innovación que tu campo necesita. Galicia Rural. Siempre junto al campo. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Marcelo Macrech, soy el gerente de agronegocios de Banco de Galicia. Para mí es un placer darles la bienvenida a otra de las charlas que hemos generado durante esta pandemia, que es una forma de estar juntos a nuestros clientes, llevándole una cantidad de temas de interés que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con nuestra economía, que tienen que ver con tanto el negocio del banco como el de nuestros clientes. En esta oportunidad vamos a hablar de las perspectivas del sector ganadero, un sector que históricamente produjo mucho valor en la Argentina y lo sigue produciendo, y tengo el placer de presentar para que nos hable, nos ilustre y nos comente cuál es la actividad al licenciado Víctor Tonelli. Víctor es uno de los analistas, asesores y profesionales con mayor conocimiento del sector ganadero, con una trayectoria de 45 años, partiendo desde su universidad, desde la actividad netamente productiva en el campo, a los frigoríficos, a la generación de marca de carne. La realidad es que siempre ha estado en la vanguardia de lo que es el mercado ganadero, con muchísimo conocimiento, y hasta en estos últimos días con fondos comunes de inversión ganadero, con lo cual nos puede hablar de una cantidad de cosas. Creo que está a la altura de todos los disertantes que hemos tenido. No quiero hacer esto largo. En el extremo derecho de la pantalla van a tener un cuadro para ir haciendo preguntas durante la charla, que al fin de la charla vamos a tratar de darle la respuesta a todos y trabajaremos arduamente en tratar de agrupar esas preguntas, porque nuestra experiencia nos dice que siempre son muchas. Los efectos del COVID van a estar claramente explicados en esta charla, y lo que también les voy a pedir es que al fin de nuestra charla, más allá de las preguntas y de responder esas preguntas, tenga cada uno de ustedes el gesto de poder contestar una pequeña encuesta. Esa pequeña encuesta nos hace a nosotros ir mejorando día a día estas charlas para que realmente nos mantengamos cerca y sean una herramienta para la toma de decisiones de cada uno de ustedes. Víctor, adelante. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por la presentación. Un placer, como siempre, estar con ustedes y poder charlar y contarle a los productores, a los inversores, a los clientes del banco, cómo está el negocio de la ganadería, del negocio de ganados y carnes, en el medio de una situación extraordinaria que es la pandemia, que ha frenado en términos generales la actividad y la economía en el mundo. Tenemos un sector que prácticamente ha podido hasta ahora seguir desarrollándose, entre comillas, con normalidad. Así que la presentación, si me permiten, yo ya ingreso, le voy a compartir ahora sí lo que sería la presentación, y en esa presentación lo que quiero de alguna manera es transmitirles una serie de, digamos así, información y sobre todo expectativas de lo que podríamos denominar mercado internacional, China con particular interés, y ver un poco Argentina, y sobre todo, sobre el final, hacer alguna reflexión de los cambios que uno espera post pandemia, digamos. Las cosas no es que solamente tienen impacto en la salud y en la economía, sino que seguramente van a generar nuevas demandas, cambios en la actitud del mercado, etcétera, etcétera, pero lo dejamos para el final para hacer las reflexiones.
Respecto de lo que sería la visión internacional, lo primero importante para transmitir es que el mercado global de carnes vacunas se ha duplicado en los últimos 20 años, y esto no es un dato menor, teniendo en cuenta que se trata de un commodity, digamos, de larga data, no de un producto de última generación o de última tecnología. Y la duplicación, como verán en este gráfico, en donde muestran las columnas relacionadas con cada una de las regiones o las regiones más importantes del mundo, como verán, prácticamente el 90% de este crecimiento de los últimos 20 años lo van a ver en la región del Asia, y dentro de Asia van a ver que el 60% de este crecimiento está dado por China. En definitiva, digamos, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, lo que hemos estado viviendo, del crecimiento fenomenal de la economía china y su demanda por tipos de alimentos que no eran tradicionales para sus consumidores, ha cambiado y ha modificado el panorama de la actividad en general. Después veremos en particular el impacto que ha tenido la fiebre porcina africana, que ha diezmado, digamos, la producción de cerdos, no solamente en China, sino en China y su región, y qué impacto ha tenido también en el negocio. Pero lo dejamos para un poquito más adelante. Para entender un poquito el mercado internacional, me tomé la libertad de presentar en este gráfico dos grandes grupos: los que exportan, es decir, los proveedores, y los principales importadores, en el cuadrito que enseguida les voy a mostrar. En este primero, como verán, Brasil lidera el grupo de los exportadores. Australia, Estados Unidos e India se ubican muy cerquitas, todos en el orden de 1.200.000, 1.400.000 toneladas de peso equivalente a res con hueso por año. Argentina se ubica ya en el quinto lugar, luego de haber caído durante casi una década por debajo del 1,5% de la participación del mercado global. Desde el 2016 en adelante fue recuperando. 2019 se ubica ya en un quinto lugar, yo diría cómodo. Probablemente ahí va a estar durante mucho tiempo. Será difícil para Argentina, aunque no imposible, alcanzar a los primeros, algunos de los primeros cuatro, pero bueno, esta es la situación. Después verán cómo igualmente Uruguay y Paraguay también se ubican dentro de los 10 primeros. Digamos, resumiendo, el Mercosur en conjunto, sumando Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, se transforman en el principal oferente regional de carne vacuna en el mundo. Cuando vamos a las importaciones, China, que hace apenas 9 años atrás no estaba en ninguna estadística como país importador, ha hecho una disrupción fenomenal en el mercado. Comenzó, yo diría casi tímidamente, importando carne, y en los últimos años se ha transformado en la locomotora demandante de carnes de todo tipo y particularmente de carne vacuna. Estados Unidos tiene una particularidad especial. Fíjense que está segundo tanto como exportador como importador. Es un gran exportador de carne de alta calidad, básicamente con destino a Corea y Japón, también a otros mercados, pero yo diría son sus mercados de referencia más importantes, con cortes de muy alto valor, e importa para compensar carne para manufactura, para la producción de hamburguesas y otro tipo de productos de relativamente bajo valor y alto volumen, siendo, como digo, balancea en el volumen, aunque no en el orden de lo que importa y lo que exporta. Japón y Corea, a los que Argentina no tiene acceso, se ubican en el tercero y cuarto valor. Corrijo, cuando digo Argentina no tiene acceso a Japón, debo corregir diciendo que sí lo tiene desde la barrera, digamos, del río Colorado al sur, desde la Patagonia, tiene un frigorífico aprobado, porque es esta región, la única que tiene Argentina, libre de aftosa sin vacunación, razón por la cual Japón la ha aceptado. Creemos que de todas maneras las negociaciones con Japón
y Corea del Sur van avanzando a un ritmo bastante interesante, tal vez aún estando en condiciones de aptosa con vacunación, es probable que también ingresemos a estos mercados. Bueno, después viene el resto, no quiero perder demasiado tiempo en esto, pero sí está muy claro, es que Asia como región hoy representa el 62% de todas las exportaciones de carne vacuna desde todo destino a nivel anual. Cuando queremos mirar un poquito mejor cómo se comportan los grandes bloques de las regiones, tanto en importación como en consumo interno, para entender un poquito qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando aparece un suceso de la magnitud del coronavirus. Acá en este gráfico, que me voy a tomar un minutito para explicarlo, les quiero mostrar, por ejemplo, las primeras 4 columnas que muestran al Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Fíjense que las columnas de color verde que integran el 100% del destino de lo que cada uno de estos países produce, indican que el 72-75% de lo que produce Argentina y Brasil se destina al mercado interno, en tanto que las exportaciones representan la otra diferencia, digamos 25% para poner un número, digamos así, de relación 75-25. Cuando miramos Uruguay y Paraguay, a la inversa, son mucho más dependientes de la exportación que del propio consumo, razón por la cual, y ahora viene mi comentario que había anticipado, digamos, eventos que modifiquen, que compliquen, que le den volatilidad al mercado externo, complican realmente la producción y el destino y la propia economía de países como Uruguay y Paraguay, que son, insisto, mucho más exportadores dependientes que del sostén de su propio consumo. En las segundas 2 columnas vamos a ver Australia y Nueva Zelanda, ambos dos realmente sí, con una enorme participación del destino de lo que producen destinado a la exportación, particularmente Nueva Zelanda, que prácticamente consume menos del 10% de todo lo que produce, ahí sí con una enorme participación, digamos, derivada de la industria láctea, es decir, buena parte de la carne que produce son de ganados, digamos, destinados originalmente a la producción lechera. El caso de Australia es un 70-30, 70% exportador, 30% consumo. Cuando nos vamos al NAFTA, son mucho más parecidos al Mercosur, digamos, son mucho más sostenidos por el consumo interno con la exportación, y una parte no menor de todo lo que figura ahí como exportado, sobre todo para Canadá y México, es intrarregión. Es decir, son básicamente Canadá y México exportadores a Estados Unidos y todo queda en la región. Y cuando nos vamos al resto del mundo van a ver que son muy pocos los países o las regiones que efectivamente exportan. Son netos importadores de carne, tanto Europa como China, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, etcétera, etcétera. Esto como para entender cómo funciona el mundo en términos de quiénes son los que exportan, quiénes son los que importan y de alguna manera qué impacto está teniendo en estos países, que son los principales productores de carne de vacuna, efectos que distorsionan el mercado internacional. Yendo ya al impacto de la fiebre porcina africana, permítanme mostrarles un par de gráficos. El primer gráfico para entender lo que ocurrió en el mercado mundial de carnes es que cuando uno ve, por ejemplo, la expectativa de participación de las 3 principales carnes, cerdo, pollo y vacuno, en el comercio mundial de carnes, uno dice, bueno, se espera que este año el global de todo lo que se importe y exporte desde todo destino y todo origen va a estar más o menos repartido en partes iguales entre las 3 principales variedades de carne. Esto en términos de
volumen de exportación, de comercialización internacional. Si lo lleváramos a la relación de la producción global de carnes, yo diría ahí vamos a tener 40% más o menos para cerdo y 40% para pollo y 20% para vacuno. Pero cuando vamos al negocio en sí mismo, más o menos está repartido en partes iguales. Ahora bien, vuelvo al número, 28.000, o sea, 28.000 millones de toneladas, 28 millones de toneladas, implica el volumen global. Veamos ahora cuánto se ha perdido en la producción de cerdo de China, que es el principal productor y consumidor de esta carne en el mundo. Y cuando miramos, digamos, lo que significó respecto de la producción previa a estar afectado por esta enfermedad, este país llegó a producir alrededor de 54 millones de toneladas de carne de cerdo y para el 2020 estamos esperando una caída no menor a 20 millones de toneladas. Es decir, un país que producía y autoconsumía de su producción 54 millones de toneladas, este año le van a faltar 20. Ahora, relacionen este comentario con el gráfico que está arriba, con el anterior. Si 20 millones es el faltante de carne de cerdo que va a tener China y 28 es el total de toda la carne, desde todo origen a todo destino, que se comercia en el mundo, van a entender por qué no hay ninguna posibilidad de que el resto del mundo pueda, de alguna manera, reducir el enorme faltante de carne que va a tener y que tiene China respecto de lo que solía consumir hace apenas 2 años atrás. Por eso es que esta doble combinación del crecimiento brutal de la demanda china previa al problema de la fiebre porcina africana y previa, por supuesto, al del COVID-19, ya generó, digamos, una demanda muy fuerte. Cuando se le suma el faltante de carne de cerdo, que representa el 50% de toda la carne, incluyendo el pescado, que consumen los chinos, podrán entender por qué, a pesar o digamos, más allá del COVID-19, el faltante de carnes y la demanda extraordinaria de China sobre carnes en total y carne vacuna en particular sigue siendo estructural y extraordinario. Vayamos ahora a mirar lo que ha pasado con los precios en el mundo por un minuto. Les explico rápidamente este cuadro. Este cuadro indica cómo evolucionaron los precios de las 3 principales carnes y de los cereales, entendiendo por el principal cereal para el consumo de los animales al maíz. Van a ver el amarillo al pollo, el verde a los cereales, el blanco al cerdo y el rojo al vacuno. Y acá lo que van a ver es, en primer lugar, cómo la carne vacuna se despegó en términos de crecimiento de sus precios respecto de las otras carnes, en valores, por supuesto, índices con base 100 en enero del 2010, 10 años atrás. El primer despegue nos muestra que la capacidad de responder de la oferta del mundo a la extraordinaria crecimiento de la carne vacuna, de la demanda de la carne vacuna en el mundo, por supuesto quedó muy atrás y ante ese faltante entre demanda y oferta, los precios arbitraron a la suba de manera significativa. ¿Cuánto y en qué momento arbitraron a la suba? Yo diría, arbitraron desde el vamos. Fíjense, ese pico se dio en el 2014 de suba de precios que sobre el valor de enero del 2010 significó un 40% de aumento. Después hubo caídas en general de los precios de los commodities, fíjense, cereales, cómo cayó 2015-2016, para poner un ejemplo de un commodity no carne, pero sí vinculado a la producción de carnes, cómo cayeron el precio de las otras carnes también, pero ya a partir de una liñita finita blanca donde arriba verán FPA, fiebre porcina africana, a partir de la aparición de la fiebre porcina africana, como nuevamente el precio de la carne vacuna
pegó una trepada fenomenal, 22% de promedio de precio a nivel internacional, obviamente disparado centralmente por China. Ese aumento toca un pico hacia finales del año pasado, porque lamentablemente en las primeras semanas del 2019 sí aparece el COVID-19, esta pandemia que nos tiene tan complicados, y como efecto de esta parálisis de la economía mundial, de la actividad mundial y por supuesto de los consumos, sobre todo extrahogareños, destino principal de las carnes vacunas que se exportan, ahí tenemos una caída del 17%, caída que muy brusca entre los meses de enero, febrero hasta marzo, y después, digamos, como que tiende a mesetarse. Ya veremos un poquito las proyecciones hacia adelante. Pero quería que vieran estos números, y de acá yo de alguna manera quisiera resaltar dos puntos. La primera, pese, digamos, a estas subas y bajas, está claro que la carne vacuna es un producto cuya capacidad de oferta resulta insuficiente a una demanda que está, digamos, pidiendo mucho más, y por lo tanto termina subiendo los precios ante la escasez de sus requerimientos. Las otras carnes verán que se mantienen con cierto amesetamiento, por supuesto, la carne de cerdo, la raya blanca, con suba importante a partir de la fiebre porcina africana, pero nunca alcanzando los valores a los que llegó a tomar la carne vacuna, a pesar de la caída por el COVID, sigue manteniéndose en niveles de 25% en números índices de la FAO, por encima de lo que estaba 10 años atrás. Con esto le quiero hacer un primer resumen, digamos. Independientemente de estos sucesos positivos para la carne vacuna, si cabe una expresión, frente a la desgracia ajena de fuerte suba, o la caída que ha generado coyunturalmente la aparición del COVID-19, la carne vacuna sigue estando con precios realmente muy significativos, muy por encima de las otras carnes, pero sobre todo, presten atención a la rayita verde, en una relación de precio-producto, costo de alimento, francamente muy interesante para transformar al maíz en carne vacuna. Vamos a ver ahora sí el coronavirus, vamos a entrar de lleno, vamos a ver un par de gráficos, pero sobre todo un gráfico que para mí es esencial, que marca de alguna manera el impacto inicial del coronavirus. Es complejo, ahora se los voy a explicar, del coronavirus, y que lo desarrolló el Rabobank hace, digamos, apenas un par de semanas, y es muy interesante. Es un gráfico de doble entrada en donde van a ver en la primera parte de, digamos, de arriba, si cabe, sobre la izquierda, en color celeste, el primer, digamos así, trimestre o cuarto del año. En el segundo van a ver el actual, el que estamos transitando, el segundo trimestre, que ya prácticamente estamos terminando. Van a ver tres niveles en cada uno de estos dos grandes bloques, insisto, dominados por el celeste de la izquierda. Van a ver producción, transformación o procesamiento, que es la parte industrial, y demanda, en el de abajo igual. Y después van a ver los países más significativos en el negocio y en el consumo de carne vacuna. Fíjense ustedes que aún en la peor situación, que es cuando aparece el COVID-19, el primer trimestre del 2020, la producción se mantuvo prácticamente normal en todos los países y regiones. Sí aparecen problemas serios para lo que es la industrialización o la fabricación. Aparece Estados Unidos, los que están con el color ese rojo intenso, casi violeta, digamos, que dice declinación mayor. Aparece en Estados Unidos, aparece Indonesia, aparece la propia India. Después hay unos con declinación menor de color naranja, como es el caso de Canadá, y los blancos que aparecen con declinación menor. La verdad, aparece Argentina. Argentina no tuvo mayores problemas en el procesamiento. Afortunadamente sí lo tuvo Brasil, sí lo tuvo China y sí lo tuvo Europa. Y después en la demanda, digamos, aparece fuertemente afectado, en todo caso
acá dice moderadamente, pero no menor, afectada la demanda en Canadá, Estados Unidos, en Europa, en México, y particularmente y muy fuerte, por supuesto, en Indonesia e India, aclaro en India, en el sector musulmán de India que sí consume carne vacuna. Ahora bien, cuando uno mira este gráfico, entiende por qué se cayó la demanda fundamentalmente para un mercado tan importante como el nuestro, como es Europa, cómo aparecen problemas de declinación, pero en este caso por falta de abastecimiento interno, por problemas en fábricas en Canadá y Estados Unidos, lo que después veremos, digamos, afectó positivamente a la posibilidad de exportar carne desde Argentina y otros países que lo abastecen. Hubo problemas en China, etcétera, etcétera. Cuando miramos la parte de abajo, la banda, digamos, que domina el segundo trimestre, vamos a ver cómo algunos de los problemas de abastecimiento o procesamiento se fueron resolviendo, se mantienen algunos problemas de demanda, pero fíjense en China y sobre todo en Europa, que son dos mercados centrales para las exportaciones argentinas, como ya el Rabobank lo pone como normales, como que habrían recuperado su capacidad de demanda en función de, digamos, iniciar una nueva fase de movimiento económico y sobre todo de demanda. Ya lo veremos un poquito más adelante cuando hablemos de China y de Argentina. Sí queda claro explicar que este problema de fabricación que mencioné le generó una oportunidad a las exportaciones a los Estados Unidos. Fíjense ustedes, bueno, acá por supuesto es un periodo largo, son 15 años con subas y bajas de distinto tipo. Después este gráfico y esta grabación seguramente le llegará por gentileza del Banco de Galicia, pero fíjense la trepada de precios de carne importada para el 2020. Es decir, contrario censo a lo que ocurrió en Europa, en donde cayó la demanda, en Estados Unidos, pese a tener serios problemas con el COVID, por problemas de la propia, digamos así, abastecimiento, transformación de ganado en carne, hizo que demandaran carne de otros países, entre ellos Argentina, pagando precios francamente muy interesantes. Y yendo ya a China, para no perder la hilación que les había mencionado, siendo China la locomotora de la demanda con todos sus, digamos así, arranques espectaculares o frenadas bruscas, China decide o define de alguna manera el comercio mundial de muchas cosas, entre ellos de las de carne, vacuna y porcina centralmente. Fíjense ustedes lo que es la proyección de la importación de carnes por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esto fue elaborado a mediados de abril de este año, o sea que es muy reciente. Fíjese que China hasta el 2010 prácticamente no importaba carnes, y verán que la carne vacuna está pintada de color azul, ni siquiera aparecía, recién aparece tímidamente en el 2013, cómo fue subiendo de manera, yo diría, muy significativa hasta el 2017, 2018, y a partir de la fiebre porcina africana, como del 2018 al 2020, las proyecciones prácticamente más que se duplican las importaciones totales de todas las carnes, siendo la carne vacuna una de las principales favorecedoras o favorecidas de este brutal crecimiento de los requerimientos chinos. Cuando uno mira, digamos, ahora quiénes son los que participan de este volumen de carne importada por China, fíjense que ustedes que Australia prácticamente estuvo desde el inicio. Australia es hoy el líder en términos de reconocimiento de precio y calidad, está muy cerca, han hecho un trabajo extraordinario de penetración de producto y de alguna manera de enseñanza de cómo cocinarlo, de cómo consumirlo, etcétera, etcétera. Está desde el inicio, ya 2013 ya tenía una participación importante en la importación. Brasil aparece recién en el 2015, transformándose hoy en el principal exportador a China junto con Argentina. Van a ver a Uruguay, que arranca
bastante antes que Brasil y que Argentina. La verdad que Uruguay ha hecho un trabajo muy bueno de penetración de mercados y generar confianzas a través de sistemas de trazabilidad individual, con caravana electrónica, en fin, una cantidad de trabajos muy importantes que lo ha ubicado muy bien. Ahí aparece Argentina. Fíjense que Argentina hasta el 2015 prácticamente ni figuraba, es decir, que nuestra historia con China en términos de volumen no tiene mucho más de 5 años, ya, digamos, ubicándose para el 2020 en un rol muy significativo. Nueva Zelanda, que le exporta buena parte de lo que genera, que no es tanto, y otros importadores. Es decir, que uno podría decir que Oceanía y Mercosur son básicamente los que han capitalizado este crecimiento brutal de la demanda china. Y cuando uno mira lo que ha pasado en China, ya sí tomando el primer cuatrimestre de cada uno del periodo del año pasado y de este año, vean ustedes, primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, tercero y cuarto, en términos de volumen, verá que la carne de cerdo en el primer cuatrimestre del 2020 supera en más de un 50%, yo diría con mayor precisión, en un 73%, lo importado en el último cuatrimestre del año pasado, que ya de por sí era un récord para China, y que las carnes vacunas, pese a la caída brutal que hemos tenido y que sentimos en nuestras exportaciones también, o en todo caso a la complejidad del negocio, prácticamente han caído muy levemente, casi no se han movido, y cuando miremos los precios, sorprende aún más. En plena pandemia, China, y a pesar del volumen fenomenal que importó, mantiene y sube los precios de carne de cerdo y también hace lo propio con el precio de la carne vacuna. Verán las diferencias de valores, esto es datos de las aduanas chinas, es decir, la carne ya puesto en puertos chinos. Verán ustedes que el precio promedio de la carne importada, CIF, puerto chino, está arriba de los $5.500 para carne vacuna y en torno de los $3.000 por tonelada para la carne de cerdo. Resumo, pese a la pandemia, el volumen y la suba de precios que tuvo, tanto para cerdo como vacunas, llaman poderosamente la atención y remarcan aún más este brutal faltante que les ha generado la fiebre porcina africana y que sigue siendo estructuralmente una demanda que estará presente, esperemos cuanto antes posible, se resuelva el tema del COVID-19. Vamos a ir ahora a mirar un pantallazo de Argentina y después vamos a cerrar un poco con algunas, yo diría, reflexiones de lo que puede ser el post-COVID-19 para nuestro país y sobre todo a nivel mundial. Yo diría Argentina, primer flash, acá van a ver 10 años de estas rayitas que marcan mes a mes, la suma del verde y del rojo, el volumen que se produjo en la Argentina de carne vacuna. Cuando digo produjo es la carne que ha quedado disponible luego del proceso frigorífico, disponible para destino. La amarilla o la verdecita clara es mercado interno, la roja es exportación. Van a ver una rayita finita, vertical, blanca, varias, pero la primera la ponemos a finales del 2015 cuando asume el gobierno de Cambiemos y vuelve de alguna manera a estimular las exportaciones y a quitarle todas las limitantes que habíamos tenido durante casi una década para poder exportar. Y a partir de ese momento, como sube el volumen total de carne disponible, es decir, la producción, pero sobre todo lo que crece porcentualmente de manera significativa son las columnitas rojas, es decir, crece de manera muy fuerte las exportaciones. Fíjense ustedes que en 10 años la producción creció un 10% en su volumen, manteniendo la oferta destinada al consumo interno y creciendo en un 170%, es decir, casi triplicando el volumen exportado. En este sentido, cuando uno mira
el primer cuatrimestre, que es el que está cerrado, todavía faltan los datos de mayo, hemos tenido 4% más de producción que el mismo periodo del año pasado, 17% más de exportaciones, y de alguna manera en todo el periodo, si uno mira el primer cuatrimestre de este año con el primer cuatrimestre del 2010, pasamos de tener una participación de exportaciones de menor del 10% a arriba del 25%. Yo en este gráfico lo que quiero reflejar son dos cosas. Primero, cuando no hay limitaciones a las exportaciones, el estímulo a mayor producción y sobre todo a generar mucho más participación en las exportaciones globales son muy fuertes, y esto debería servirnos de aprendizaje respecto del periodo en el que arbitrariamente el gobierno la cerró por cuestiones, yo diría, poco claras de explicar, pero tenían que ver con la famosa leyenda de cuidemos la mesa de los argentinos. Bien, esto es una reflexión y un marco de referencia de la Argentina. Yendo a las exportaciones, claramente, si miramos los últimos 5 años, ahí van a ver el volumen y el crecimiento exponencial de las exportaciones. Acá estamos mirando el primer cuatrimestre de los últimos 5 años, y como ha ocurrido en el resto del mundo, la raya o la columna de color amarillo es la que domina totalmente la escena. En el 2020 ya China en el primer cuatrimestre ha representado 72% del total exportado. Hemos crecido casi un 20% exportaciones respecto del mismo periodo del año pasado, y China el año pasado era el 68%, el año anterior era el 50%, y así podemos ir decreciendo a medida que nos alejamos de la actualidad. El resto de los mercados se ha ido manteniendo. Fíjense que ustedes que el volumen total exportado a Europa, a Chile, a Israel y a otros mercados más o menos se ha mantenido, y lo que ha hecho la diferencia claramente es el volumen exportado a China. Cuando miramos este gráfico, lo puse para mirar qué nos ha pasado con Europa, y la verdad es que la cuota Hilton, que es destino exclusivo a Europa, nos muestra de alguna manera cómo el cierre del mercado europeo en el último año impactó fuertemente, no solamente en el volumen, que está marcado, digamos, por toneladas semanales o quincenales en estas columnitas celestes, pero además en precio, que es la línea roja, digamos. Fíjense cómo de pasar de un valor del orden de $13.000 la tonelada, $12.500 la tonelada, allá por abril de este propio año, nos caímos por debajo de los $8.000 la tonelada, como resultado de un mercado, Europa, que prácticamente paralizó su actividad, pero sobre todo, digamos, el consumo extrahogareño. En esto es claro mencionarles que el 90% o más de la carne argentina que se exporta a Europa va con destino a restaurantes, hoteles de categoría y catering. Digamos, sectores que prácticamente fueron cerrados por efectos de la pandemia. Yendo a Argentina, un par de temas que tienen que ver con el negocio. Esto seguramente les va a interesar más a aquellos que están siguiendo la charla y que están en el negocio específicamente, pero también le va a interesar mucho a Marcelo, porque tiene que ver cómo, que lo mencionó, no me acuerdo si en la presentación o en la charla previa que tuvimos antes de iniciar la charla, pero fíjense en el último año cómo evolucionaron los precios de las distintas categorías del ganado respecto del dólar oficial y el índice de precios al consumidor. Vean ustedes cómo evolucionó el precio del novillo de exportación. Digamos, en el último año, novillo de exportación con up and downs termina estando en torno del 30-32% del precio nominal que tenía un año atrás. Cuando miramos el precio de la vaca, digamos, con destino a China, que es básicamente una vaca manufactura, también tuvo subas, tuvo alguna caída,
pero se colocó por arriba justamente porque fue China el destino de mayor crecimiento que tuvimos en exportaciones y por lo tanto también, digamos, en una cuestión de oferta y demanda, los frigoríficos mejoraron mucho más el precio que pagaron por la vaca que por el novillo, sobre todo teniendo en cuenta que el novillo tuvo esta caída brutal de la demanda de Europa. La vaca quedó, yo diría, 40% en términos nominales. Cuando miramos ahora el novillito de consumo, se ubicó en un 50% por arriba de hace un año, tuvo un fuerte crecimiento hasta el inicio de la cuarentena, yo diría incluso incluyendo los primeros 15 días de la cuarentena, hasta fines de marzo, el crecimiento del precio fue muy alto, después se amesetó, no cayó afortunadamente, pero tampoco subió, porque el mercado interno, digamos, ha quedado debilitado en términos de poder adquisitivo, digamos, no podría consumir mucho más o demandar mucho más o pagar más eventualmente si es que faltara carne, pero en cualquier caso quedó muy bien colocado. Vamos a ver ahora, yo diría, los ganadores en este último año, que son los derivados de la actividad de la cría. Por un lado, el precio del ternero de la invernada, y por otro lado, que es la raya verde, y por otro lado, el precio de la vaquillona preñada, yo diría, tomando esta categoría como el precio de la vaca de cría propiamente dicha, la máquina que produce terneros. Y en ambos dos van a ver que el precio quedó colocado entre el 75 y el 80% en valor nominal de lo que tenía el año pasado. Cuando miramos ahora sí el dólar y miramos el índice de precio al consumidor, el dólar por arriba, por supuesto, yo diría que ternero y vaca preñada o vaquillona preñada, es decir, la máquina y el producto de la cría quedaron muy por arriba del índice de precio al consumidor y muy por arriba del dólar. Y acá sí viene un poco la explicación. ¿Por qué esas categorías por encima de las que van al consumo? Porque esas categorías se transformaron para el productor, sobre todo, fíjense ustedes, a partir de abril, digamos, de la cosecha, aquel que tuvo granos y fue vendiendo, digamos, subieron básicamente porque lo encontraron como refugio de valor de un peso que prácticamente hoy nadie quiere tener en cuenta corriente o en el bolsillo. Es decir, de alguna manera reflejan una tendencia de crecimiento que no tiene que ver con el negocio propiamente dicho, sino como un refugio de valor de activo. Ternero, que tiene, digamos, un futuro largo hasta que termine yendo a la faena, por lo tanto, el que lo compra hoy sabe que tiene 8, 10, 12, 15 meses hasta lo que va a faenar y apuesta hacia adelante a la recuperación de la economía tanto argentina como del mundo, pasado el COVID, y a la vaca de cría que todavía tiene un periodo muchísimo más largo de repago y de devolución del negocio. Bueno, esto me pareció interesante para explicarlo, para entender qué está pasando hoy en el negocio ganadero. En cualquier caso, yo diría, prácticamente todas las categorías por encima del índice de precio al consumidor y de las tasas, que por supuesto se fueron acomodando un poco la inflación, y respecto del dólar, solamente estas categorías que mencioné recién, que subieron más por refugio de valor que por el negocio propiamente dicho. Respecto de los movimientos de la invernada, y esto de nuevo para los especialistas del negocio, es interesante ver cómo se generan las curvas de oferta a lo largo del año de todos los terneros que se mueven en la Argentina desde todo origen y para todo destino. Van a ver 2016, 2017, 2018, 2019, es decir, el mayor volumen de terneros que se ofrece, que se vende, que se compra, se dan entre los meses de abril y junio. Este año, fíjense que venía atrasado, venía bastante atrasado, hasta marzo venía muy retrasado la oferta de invernada, pero pese a tener pocas ferias y que buena parte de las ventas se realizan en forma directa o por remates televisivos, ya en el mes de mayo incluso quedó por arriba del pico que habíamos tenido de oferta
en el 2016. Es decir, a pesar de la pandemia, a pesar de las limitaciones de transporte, de hacienda, de movimientos de rutas, de ciertas limitaciones de acceso a las distintas provincias y todo lo demás que conocemos, la verdad es que el negocio se ha movido de manera, yo diría, normal, con un enorme esfuerzo de todos los actores, hacia la faena, lo vimos cuando miramos la producción, pero también en los flujos internos que tienen que ver con la producción de invernada, tanto para animales que van a campo para recría, como aquellos que van a fin. Me parece muy interesante mostrarlo también como una, yo diría, rescatando de alguna manera la importancia de una actividad que pese a la pandemia y pese a todas las limitantes y a llevar ya 90 días de cuarentena, no ha tenido ningún tipo de dificultad, o las tuvo y las superó para seguir actuando de la manera más normal posible. Y por último, y ya voy a pasar a las conclusiones, me gustaría mostrarles un tema que también es para especialistas, que tiene que ver con el precio del ternero respecto del precio del novillo gordo. Algo lo explicamos no en el gráfico anterior, sino en el otro, cuando hablábamos de cómo evolucionaron sus precios, y también en lo que es el costo de alimentación, que lo medimos por la relación maíz-ternero. Van a ver ustedes en la línea amarilla la relación de precio de maíz respecto del ternero, leído como cuántos kilos de de maíz puedo comprar con el precio de un ternero, y ahí lo van a ver en el eje de la izquierda de ustedes, salvo en ese pico extraordinario en donde valía mucho el ternero y valía muy poco el maíz, que se dio entre mediados del 2014 y finales del 2015. Esto fue a nivel mundial, el precio del maíz, por supuesto, pero dio una relación extraordinaria de bajo costo de alimento, porque con un kilo de ternero podía comprar muchísimo maíz, mucho más si encima era dentro del campo, sin gastos de flete y comercialización. Pero verán que en términos generales la media se ubica entre, yo diría, 10,5 y 11,5 kilos de maíz que puedo comprar con el precio de un ternero. Hoy estamos dentro de la media. Ahora bien, cuando uno solapa, digamos, lo que llamamos costo de reposición, que es la diferencia de precios entre el ternero y el gordo, costo de reposición, cuánto más tengo que pagar un gordo en función de la necesidad de reponer un ternero, van a ver que hasta, yo diría, finales del año pasado, había una correlación importante entre costo de alimento y precio o costo de reposición. Cuánto más podía pagar un ternero en función de lo que me costaba después alimentarlo y terminar. Cuando subía, digamos, mejor dicho, cuando bajaba el precio del alimento, es decir, compraba mucho maíz con precio de ternero, la relación o costo de reposición subía, es decir, la gente con maíz en el campo salía a comprar terneros, aunque esto le costara 30 o 40% más que el precio de gordo, pero lo compensaba después con un menor costo de alimento y el número cerraba. Esta es la primera vez en muchísimos años en que esta relación se ha roto. Y se ha roto, como expliqué anteriormente, porque ahora el precio del ternero no está en relación a su negocio propiamente dicho, que es transformar alimento en carne, sino porque se ha transformado en un refugio de valor, léase símil dólar o símil algún otro valor que el empresario rescate para defender su capital y su patrimonio. Vamos ahora sí a, lo vamos a dejar, vamos a ir ahora, y ya para ir cerrando, a lo que es de alguna manera las reflexiones de lo que viene. El título dice incertidumbre y volatilidad, y yo le diría nunca mejor puestos. Incertidumbre es porque no sabemos ni cuándo ni cómo va a terminar esta pandemia. Pensábamos hace un par de semanas que terminado el primer ciclo, la recuperación iba a ser rápida. Estos últimos días y o semanas hemos estado viendo rebrotes que nos vuelven a preocupar, con lo cual yo diría, no sabemos cuánto más va a durar y cómo va a quedar el mundo. Sí sabemos
que ya ha tenido y tendrá un enorme impacto en la economía mundial y sobre todo, digamos, en la cantidad y en el precio y en los negocios de una cantidad importante de commodities, entre los que algunos de los más afectados sin duda ha sido la energía, en particular el petróleo, que si bien ha recuperado, está lejos de los valores que supo tener. Tampoco sabremos cuál va a ser la velocidad de recuperación de la demanda y de qué manera va a reaccionar la oferta. Uno de los cambios que ya se están dando y que seguramente van a ser, yo diría, se van a fortalecer, es el cambio de a dónde y de qué manera se distribuyen los alimentos. En el a dónde y de qué manera aparecen las ventas online, las ventas de pase y recójalo, consúmalo en su hogar, la manera en que se van a tener que yo diría, reordenar, repensar los restaurantes con distancias, con formas, es decir, una cosa compleja que seguramente va a ser diferente a como la conocimos. Los negocios que más han crecido en este periodo de pandemia han sido básicamente todo lo que es el delivery, las ventas online, que seguramente van a mantener o sostener una porción importante de lo que han ganado como consecuencia de las cuarentenas y que la gente tuvo que recluirse en el hogar. El tercer tema que aparece, yo diría con fuerza, veremos con cuánta, pero ya hay mucha presión, tiene que ver con la inocuidad del producto, la gente con mayor temor a no enfermarse consumiendo alimento, con la bioseguridad, que tiene que ver con lo inmediato anterior, y sobre todo con la presión ambientalista y animalista. ¿Tiene o no tiene que ver con el COVID en la mente del consumidor la cuestión de que este virus haya aparecido en animales salvajes, lo lleva a tener cierta aprensión a cómo se procesa, cómo se produce, etcétera, etcétera, que también incluye la cuestión ambiental? Así que deberemos prepararnos para dar mejores respuestas de las que estamos dando hoy. Cuarto tema, se viene indefectiblemente, y esto ha ocurrido cuando han pasado, digamos así, insucesos en las economías, el tema proteccionista, lo que llamamos el nacionalismo. Va a haber medidas para arancelarias, va a haber seguramente acciones de promoción promoviendo más el consumo nacional, el famoso vivir de lo nuestro, que desde el punto de vista de las exportaciones sin duda nos van a obligar a ser mejores y a trabajar mucho para o bajar o minimizar lo que podrían llamar estas barreras para arancelarias, que a veces también se transforman en arancelarias. Va a haber un incremento como consecuencia de lo que me he explicado, digamos, en una demanda de una carne criada en forma, si se quiere, más natural, libre de hormonas, sin antibióticos, hasta incluso diferenciadas por la forma en que se produce, en la forma en que se alimenta. O sea, también acá aparecen limitaciones, pero oportunidades para la Argentina, que puede responder a cualquier tipo de demanda. Y los últimos tres, que tienen que ver ya más con cuestiones de políticas internacionales, entre ellos, digamos, estos amores y odios que se generan en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Tengan en cuenta que respecto de nuestro negocio, Estados Unidos es el principal productor de carne vacuna, pero también de carne de cerdo, y China es el principal importador de ambas, con lo cual acuerdos o desacuerdos no serán menor en temas de lo que pase con la demanda. En estos días estamos viendo cómo, a pesar de la pelea por el virus y algunas otras cuestiones, están por acordar mayores accesos de carne de Estados Unidos a China. Lo que va a ser el Brexit, que se paró yo diría, la discusión, pero no la fecha sigue inamovible. A fines de año digamos, ocurre esta separación del Reino Unido del continente europeo, y acá me parece que sí ya hay que empezar a hablar de las nuevas negociaciones, porque la cuota Hilton, la cuota 481 y otras cuestiones arancelarias van a sufrir cambios, porque tendremos ya no que negociar
con Europa tal y como la conocíamos unida, sino con Europa dividida, y ya Australia está avanzando fuertemente con Reino Unido. Yo diría estar atentos y no dormirnos. Y lo último, y cierro, digamos, me parece que, contrario a lo que nos está dando alguna señal el gobierno de paralizar o aletargar o morigerar los avances en los acuerdos bi y multilaterales, como el que tenemos firmado con Europa o con el AFTA, o con los que estábamos avanzando con Singapur, con Canadá, con otros países del sudeste asiático. Me parece que estos acuerdos son centrales a la hora de darle competitividad a las exportaciones. Y cierro, digamos, teniendo en cuenta que con el serio problema de endeudamiento, con un arreglo de deuda internacional todavía en proceso, pero que aún arreglándolo nos va a poner en serias dificultades de accesos a nuevas fuentes de financiación o inversiones, me parece que darle mayor competitividad a las exportaciones, sobre todo agroindustriales, será central para la Argentina. Con esto cierro, Marcelo. Te agradezco muchísimo la paciencia, te has mantenido inalterable y escuchando a lo largo de la charla, y por supuesto me pongo a disposición para las preguntas que consideres. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Creo que muy clara y muy rica la presentación en cuanto a la cantidad y la calidad de los datos. Tenemos una cantidad de preguntas, y un poco agrupando esas preguntas, varias hablan si se puede seguir viendo la presentación o si va a estar colgado, y la respuesta es sí. La presentación va a quedar en el mismo link, con lo cual todos aquellos que la quieran volver a ver o volver a consultar lo pueden hacer mediante ese link. Ahora vamos a pasar a preguntas, más allá que estamos justo con los tiempos, pero seríamos muy ingratos con todos aquellos interesados en sacarse algunas dudas. Un poco fusionando algunas preguntas, nos gustaría conocer tu opinión en cuanto a la evolución de la imagen del sector ganadero después de todo el tema de la pandemia, en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, y cómo queda a futuro esa imagen, y si eso puede quizás hasta cambiar hábitos o incrementar el consumo de carne vacuna, ¿no? Mira, Marcelo, la verdad es que sí. Yo un poco en la última diapo intenté, digamos, marcar algunos puntos. Yo lo relaciono mucho con lo que ocurrió después de la vaca loca, que fue en el año 1995, y que a mí me marcó enormemente porque me agarró en pleno proceso expansivo de la marca Cabaña Las Lilas en Europa y en otros países. Y la verdad es que fue un antes y un después. Después de la vaca loca vinieron todas las exigencias de trazabilidad y otra serie de cuestiones de inocuidad, y yo veo lo mismo. Yo veo que en el tema del COVID vamos a tener aspectos positivos que nos van a permitir como sector mostrar que cuando, digamos, se bajó la actividad económica y el consumo de combustible fósil, etcétera, etcétera, en grandes ciudades, vimos una atmósfera limpia, vimos fotos satelitales impactantes en ciudades de China y de otros países, y me parece que eso sustenta de alguna manera lo que decimos de que la vaca no es responsable de la mayor parte de las emisiones gases efecto invernadero, y eso nos permitirá, espero yo, que con trabajos científicos que además incorporen el secuestro de carbono en suelo, digamos, probar que efectivamente la vaca no es la culpable, ni la principal, ni mucho menos. Así que en eso veo un cambio, y seguramente también en otras cuestiones. Algunos positivos y otros de mayor demanda de alguna manera de responsabilidad social. Bueno, vamos a continuar con otra que dice: ¿por qué cuesta tanto que el mercado ganadero se profesionalice como lo hizo el agrícola?
Mira, básicamente es un tema que siempre nos preocupa a todos los que somos así apasionados de la ganadería y intentamos encontrar respuestas a ver si podemos acelerar los cambios. Pero yo te diría, las grandes diferencias son en el mercado agrícola con una fórmula de tantos litros, tantos kilos, tal ancho de labor, etcétera, etcétera, y tales tareas, digamos, con cronología, vos podés ir a un campo sin saber demasiado y tener una cosecha razonable. En la ganadería vos necesitas procesos. Los procesos necesitan de una cantidad de cuestiones de conocimiento que tienen que ver incluso con cuestiones culturales que lo hacen mucho más lento y mucho más compleja. Adicionalmente, uno es un proceso corto y el otro es un proceso largo. En un país en donde la estabilidad política y económica en el largo plazo es bastante difusa, se hace mucho más difícil la adopción de cambios de procesos y de culturas en la ganadería. Bueno, vamos a seguir con otra pregunta que estoy tratando de englobar a varias, pero ¿podremos algún día cambiar el chip del consumo argentino en que la carne de animal chico es mejor que la carne de animal grande? Sí, podemos cambiar. Yo suelo decir, y no es por hacerlo autorreferencial, pero la verdad que es una experiencia que para mí fue muy enriquecedora. La verdad que la marca Cabañas Lilas, que tuvo, digamos, su momento de éxito allá hace más o menos unos 15 años atrás o 20 años atrás, no se hacía con ternero, ni con ternera, ni con novillito liviano, se hacía con un animal entrepesado, que combinábamos cortes con exportación y con consumo, y estábamos hablando de novillitos, sí, diente de leche y hasta 2 dientes de 390 a 440 kilos. Y la verdad, la pagaban más, la valoraron mucho y funcionó bien. Con lo cual, yo digo, si en algún momento podemos finalizar o dar, digamos, cambiar el modelo de distribución de carne de medias reses a cortes, yo imagino que rápidamente vamos a meterle 30, 40 y hasta 50 kilos más a los animales, con la misma edad, con la misma calidad, etcétera, etcétera, y doña Rosa va a estar no solamente contenta, sino hasta más satisfecha todavía. Es mucho mejor esa carne, que incluso tiene mayor marmoreo, que la del ternero o la ternera. Bueno, acá va otra pregunta, Víctor, que dice, cuando hablas de los precios del ganado en mercado interno, ¿la inflación no fue superior al 50% y la suba del dólar casi del 80%? Por otra parte, el ternero y la vaquillona se despegan del resto de los precios del ganado solo a partir de la pandemia. ¿Qué impacto puede tener esto? ¿Es sustentable? Mira, lo primero, digamos, es que el gráfico toma un año nada más y parte de junio. Claramente el dólar se movilizó básicamente una vez, después de eso de manera significativa, y después quedó muy planchado. O sea que para el que hizo la pregunta, tenga en cuenta que no estamos hablando del 1 de enero del 2019, sino del promedio del tipo de cambio de dólar y de inflación, tomando la base junio del 2019, y estos son los números de la realidad. Y respecto de la disparada del ternero y del vientre, bueno, yo creo que ya muchos analistas han opinado sobre esto, tiene que ver con que la gente está huyendo del peso, ingresa en las dos categorías de ganado que le dan más tiempo como para que el escenario actual, que es bastante oscuro, eventualmente sea mejor. El ternero porque piensan venderlo en algún momento del año que viene, y la vaca o la vaquillona en este caso, que era el indicador de preñada, porque es un proceso todavía de repagos y de márgenes mucho más largos. O sea, está invirtiendo en aquellas categorías cuyos resultados van a estar dados seguramente en otro escenario, que podrá ser igual, peor o mejor, pero diferente al actual. Otra pregunta que te diría que es casi personal del que lo hace es, Víctor, ¿seguís trabajando en la mesa de carnes? ¿Sigue trabajando en la mesa de carnes? Sí, la mesa de carne está más viva que nunca. Cambió sus coordinadores. Yo sigo estando como partícipe, no como coordinador ahora.
Antes éramos David Lacroce, Fernando Canosa y yo. Ahora es Dardo Chiesa, David Miazo y Matías Lestani, pero el equipo es el mismo, la gente que participa es la misma, la agenda sigue siendo la misma y la verdad que está muy activa. Hoy tenemos en agenda, robo 2 minutos, como temas esenciales, es tratar de sostener todo lo bueno que se hizo en el avance contra la informalidad. Hay nuevos temas que aparecen que hay que seguir peleando para que este siga siendo un avance sobre que no tengamos retroceso, el tema de trazabilidad individual, el tema de cambio de protocolo Hilton, el tema de la sustentabilidad, como bien mencionabas vos para la primera pregunta, y varios otros temas sobre los que se trabaja muchísimo. Pero diría, está muy activa, y la verdad que no se hacen reuniones como antes, que tuvimos la fortuna de que nos recibiera el presidente con su gabinete, pero la interacción con los funcionarios para cada caso está activa, está viva y se está trabajando bien. Bueno, buenísimo, Víctor. Hay una que en realidad me pareció un poco, no sé si capciosa, pero interesante de tener tu opinión, porque tiene que ver con precios. Pero dice, ¿no crees que China pagaba ese precio por la vaca a partir de agosto del 19, ya que sabía del COVID y tenía que abastecerse de comida? Y después va a ir a enganchar a otra de China. O si querés le engancho directamente. No, enganchala. La otra que puedo enganchar de China es ¿cuánto tiempo va a pasar para que China recupere su producción de cerdos como para que teóricamente baje la demanda de carne bovina? Bueno, son dos buenas preguntas. La primera, obviamente no tengo información para responderla. Yo tengo una presunción que no arrancó en agosto, pero seguramente en noviembre y diciembre, cuando tuvo un movimiento de bajar precios y de renegociar valores, etcétera, etcétera, que fue muy complicado y que ahora se vuelve a dar. Yo creo que ellos, que habían comprado mucho preparándose para las fiestas más importantes que eran en ese momento a mediados de enero, yo tengo la sensación de que ellos sabían que se iban a quedar con sobrestock y ahí ya en diciembre empezaron a renegociar y se complicó mucho el mercado. Respecto de lo que ocurre ahora, claramente el rebrote al menos lo tenían dentro del plan B y de nuevo están renegociando sabiendo que esto le va a hacer caer el consumo. Respecto de la recuperación, yo diría la mayoría de los analistas del mercado porcino, que no es mi especialidad, están hablando de no menos de 5 años para que China pueda volver a tener 50, 55 millones de toneladas de producción de toneladas anuales. Ahora están hablando del orden de las 32, 33, 34, o sea que le va a llevar bastante tiempo. En el interín, digamos, el incremento de consumo de carnes en general y de bovino en particular, con independencia del faltante generado por la fiebre porcina africana, seguirá creciendo y por lo tanto, aun cuando recuperen el volumen del cerdo, de los 6 kilos que consumen de carne vacuna, calculo que probablemente estemos más ubicados entre 7 y 8 y eso probablemente sea estructural. O sea que la demanda va a seguir para la carne vacuna más allá de que recuperen los volúmenes de carne de cerdo. Bueno, vamos a ir concluyendo con las preguntas, pero hay una que más allá que parece una pregunta simple, tiene mucho de fondo. Dice, ¿el valor de la vaca de cría lo ves sobrevaluado por la incertidumbre? No, yo creo que en realidad no está sobrevaluado porque depende con qué parámetros puedas medir cuál es el parámetro contra que lo comparás. Si lo comparás contra un dólar oficial, yo te diría que hoy un valor de una vaca de cría está en torno de los 800, 750 dólares, que es un valor por encima de la media histórica, pero muy por debajo de la que tuvimos, digamos, allá por el 2010, 2011. Cuando lo medís contra ternero, contra kilos de ternero, está dentro de la media histórica e incluso un poco más abajo. Habitualmente uno mide el valor de una vaquillona preñada general en torno de los 350, 370 kilos de ternero. Solo lo multiplicás por 1,30, estás más o menos en el valor. O sea, depende contra qué
¿Cómo miras esa evaluación? Ahora, si lo mirás contra dólar paralelo o dólar MEP, claramente sigue estando barato, y me parece que eso es un poco la sensación o la actitud de quienes hoy están convalidando crecimientos en el valor del vientre y crecimientos en el valor del ternero. Hacen más la cuenta contra, digamos, un peso devaluado más relacionado al blue o al MEP o al bolsa o lo que ustedes quieran. Bueno, muchas gracias, Víctor. En realidad podríamos quedarnos muchísimo tiempo con preguntas, con sugerencias, con felicitaciones. Creo que es muy edificante y constructivo para todos. Desde el Galicia tratamos de seguir con este tipo de charlas, llevándole excelentes oradores y buena información a todos nuestros clientes. Así que vuelvo a agradecerte a vos en nombre del banco y a todos los clientes que se han conectado hoy. Espero que les haya sido muy útil esta charla. Para nosotros lo es una manera de estar cerca de los clientes, es una manera de poder seguir acercando nuestro compromiso, nuestra especialización en el sector de agronegocios. Y lo que le voy a pedir, o reiterar el pedido, es que traten todos de contestar la encuesta que figura al lado de la pantalla, porque es nuestra manera de obtener más feedback para seguir mejorando, más allá del excelente feedback que ya recibimos en cuanto a los comentarios que voy recibiendo junto a las preguntas de excelencia de esta charla. Así que buen día para todos, a seguir trabajando. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias a todos los que nos acompañan esta mañana. Bueno, yo también agradecimiento a todos los que se sumaron y por supuesto en nombre tuyo al banco por haberme elegido y darme esta oportunidad. Muchas gracias.